En este video vamos a ver el uso de la función yield. Yield en inglés significa rendimiento y eso es justo lo que hace. Afecta el rendimiento de un lazo. Lo que hace yield es generar iteradores. Los iteradores son de utilidad si es que se requiere, por ejemplo, generar una gran cantidad de datos para que luego puedan ser procesados por un lazo. Un lazo es un iterador que toma un iterable para extraer los datos de ahí. Entonces, lo que hace yield es ir generando valores uno por uno. No genera todos, sino solo uno por uno, de forma tal que maximiza el rendimiento del procesador, porque ocupa muy pocas porciones de memoria. Por ejemplo, range no genera todos los valores dentro de ese rango, sino que especifica lo que va a hacer y cuando se coloca dentro de un for va sacando valores uno por uno. Range es una especie de iterable, es un iterable generado por yield. Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Vamos a hacer una función que se llame genera letras. Y voy a tener algunos parámetros. Empiezo en A. Termino en Z. Y voy a especificar que van a estar en mayúsculas. Esos son sus parámetros por defecto. Entonces, para las letras en el rango ord de start hasta ord de stop más 1, como hicimos un ejemplo anterior. Entonces, esto lo que va a hacer es devolverme los números que representan a la A y los números que representan a la Z en un rango. Ahora, ¿qué me va a devolver? ¿Quiero que me devuelva todos o quiero que me devuelva uno por uno? Lo que quiero que haga mi función es devolverme uno por uno. Entonces, primero voy a ver si case es upper. Si case es upper, lo que tiene que hacer es devolverme el dato en mayúscula. Pero no voy a usar return. ¿Por qué? Porque si uso return, me devuelve un solo dato y la función se detiene y no se ejecuta más. En lugar de esto, voy a usar yield. Y acá en yield voy a decir chr de alfa punto upper. Es decir, voy a devolver esa letra en mayúscula. De lo contrario, vamos a especificar mejor. Si case es igual a lower, minúsculas, entonces yield chr de alfa punto lower. Y acá acaba mi función. Mi función no tiene return, tiene yield, que es diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que genera letras es una función que puede ser parte de un for porque lo que ha hecho es generar un iterable. ¿Sí? Vamos a hacer este ejemplo. Genera letras. Lo dejo así en blanco. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar en A y va a terminar en Z. ¿Sí? Veamos qué va a hacer. El código no falla. Que el código está ahí, ¿no? Vamos a imprimir esto de acá. ¿Qué cosa es lo que ha devuelto genera letras? Ha devuelto un generador. O sea, es algo que puede ser parte de un for. Entonces puedo hacer esto de acá. For letra in genera letras. Print letra. Es decir, esta función se llama y se llama de forma recurrente
y va devolviendo letra por letra. Vamos a hacer un ejemplo acá manual por separado para que se entienda. Voy a generar un iterador que se va a llamar genera letras. Y le voy a especificar de dónde a dónde. Voy a decir que el inicio va a ser M, el fin va a ser W, y quiero que esté en minúsculas para probar la función. Esto es stop, start y stop. Ahí está, ahí tengo mi generador, tengo mi iterador, perdón. Ahora, este iterador, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir next iterador. ¿Qué va a suceder aquí? Print next iterador. Me devuelve M. ¿Sí? Voy a copiar esto de acá, abajo, y abajo, y abajo. Me devuelve M, N, O, P, y así sucesivamente. Y lo voy a copiar hasta abajo. Y esto me devolverá hasta W, y a partir de W me va a dar un error porque dice, ya no hay más datos. Entonces, ¿qué es lo que hace yield? Yield, a diferencia de return, devuelve un número y espera a que si es llamado nuevamente, devuelve también un valor, pero en este caso es el siguiente valor de una construcción que está dentro de un for. Entonces va a ir soltando uno por uno los números. Entonces, en vez de que me devuelva toda la secuencia entre A y Z, lo que hace esta función genera letras es, voy a armar el generador que va a devolver las letras, y yield lo que va a hacer es ir devolviendo una por una. Eso ahorra memoria y es mucho más eficiente. Si ustedes tienen que generar 1000 valores aleatorios, en vez de generar los 1000, lo que pueden hacer es la construcción, la regla de cómo generar los 1000, y luego en mi función utilizar yield para que me devuelva uno por uno y no me devuelva los 1000 de golpe. Eso ahorra memoria y además es mucho más eficiente en cuestión de proceso, ¿sí? Entonces ese es el uso de yield. Se utiliza mucho para cuando, por ejemplo, estoy trabajando en aplicativos que no tienen mucha memoria, en un hardware que no tenga mucha memoria o que tenga un procesador mucho más limitado, por ejemplo un Raspberry. Entonces puedo utilizar yield para no estar generando una lista enorme e ir extrayendo los datos, sino crear un generador y con yield ir devolviendo los datos por separado. ¿Sí? Para eso sirve y es de mucha utilidad. Probablemente lo usemos poco, pero es bueno que sepan qué hace yield, porque además es una función básica de Python. Entonces, nos vemos en otro video.